Horrores Perdidos presenta 4 historias de terror basadas en hechos reales. Pero antes de empezar, no se les olvide suscribirse, darle like y activar la campanita para que no se pierdan los próximos videos. Esto me pasó a mí y a mi esposa unos meses después de que nos mudamos. Pasó en noviembre del 2018 y de hecho no se resolvió hasta hace poco. En ese momento mi esposa y yo estábamos pasando por una racha difícil. Estaba ganando dinero de una manera un tanto ilegal y de hecho estuve en la cárcel unos 9 meses. Salí en septiembre del 2018 y tenía trabajo en la ciudad esperándome cuando regresara. El día que salí de la cárcel, mi esposa aún vivía con su mamá a 1 hora de la ciudad. Teníamos que encontrar un lugar donde vivir cerca de nuestros trabajos en el centro de la ciudad. Empezando desde cero, con deudas de honorarios legales, abogados, multas y otros gastos, sabíamos que solo podríamos permitirnos algo muy barato que nos dejara pagar semana a semana, en lugar de hacer un depósito en garantía y renta mensual por adelantado. Encontramos una pensión en la ciudad y revisamos. La casa tenía 4 habitaciones con una cocina y un baño compartido para todos. Y nos mudamos a una de las habitaciones. Nuestros vecinos en el primer piso eran una mujer de 30 y su mamá. Arriba había un muchacho que se mudó la misma semana que nosotros. Y al último una pareja joven que vivía en la habitación junto a él. En los 3 meses que vivimos ahí, las únicas personas con las que hablamos eran la pareja joven de hasta arriba. Se parecían a nosotros en edad y en intereses, y platicábamos por ratos, a veces en la entrada o otras veces cuando salíamos a fumar. Nos caían bien y también les gustaba fumar, y pues a mi esposa y a mí también. Fumábamos juntos en el porche de vez en cuando. Todo iba bien hasta que llegó noviembre y las cosas empezaron a salirse de control con esta pareja, a quienes llamaremos Jim y Sierra. Empezó con cosas pequeñas, como escucharlos pelear o que alguno de los dos nos pidiera prestado dinero o cigarros. Un día llegué cuando Sierra estaba entrando a la casa con 3 hombres que nunca había visto antes y una caja de cervezas. Se empedaron toda la noche y no nos dejaron dormir como hasta las 5 de la mañana. Unos días después, en nuestro único día libre, nos despertó Jim gritándole a Sierra, arrojándole todas sus cosas al jardín, gritándole una sarta de tonterías y diciéndole que se fuera de su vida. Se pelearon unas 3 horas hasta que alguien vino a recoger a Sierra. Tuvimos una semana de paz, pero la semana siguiente ya se había mudado de nuevo y las peleas continuaron. Un martes en la noche, un día antes de mi cumpleaños, mi esposa y yo nos relajábamos después del trabajo. Fumamos un rato y como a la 1 de la mañana pusimos una película. Durante toda la película estuvimos escuchando a Jim y a Sierra gritando. Estaban pisoteando arriba, en la habitación encima de la de nosotros. Estuvieron peleando lo que duró toda la película. Después de haber fumado y no haberme quedado dormido durante la película, nos dimos cuenta de que Jim y Sierra por fin habían dejado de pelear. Aprovechando el silencio, nos fuimos a dormir, ya que íbamos a trabajar en la mañana. A medianoche me desperté porque mi esposa me estaba moviendo. Estaba muy cansado y pensé que me había despertado porque había visto un insecto y quería que lo matara. Pero cuando me volteé vi a un hombre al lado de mi cama. Estaba revisando mi cajón y tenía en las manos un galón de leche vacío. Cuando se dio cuenta de que desperté, se enderezó y nos miramos fijamente. Me senté en la cama y él empezó a retroceder lentamente, poco a poco. Y ahí me di cuenta de que era Jim. Estaba revisando mis cosas y no sé por qué traía ese galón de leche. No estaba entendiendo nada y lo único que dije fue: ¿qué pasó, Jim? ¿Qué carajos estás haciendo en mi cuarto? Después de unos segundos, Jim dijo: ¿me prestas tu auto, por favor? ¿O alguno de los dos me puede llevar a la gasolinera rápido? Por suerte, mi esposa estaba completamente despierta y respondió: ¿qué? ¿Te metiste en nuestro cuarto para pedirnos el coche? No puedes pedirnos nuestro coche después de haberte metido en nuestro cuarto a las 4 de la mañana. Lárgate de aquí, loco. Y sorprendentemente se fue.
Pero ahí no acabó todo. Salió corriendo por la puerta principal hacia la gasolinera, a donde quería que lo lleváramos. Volteé a ver a mi esposa y no sabíamos ni qué decir. El vecino de arriba bajó después de un rato. Nos dijo que Jim y Sierra habían estado peleando horrible y que había dejado de oírlos desde hace como 1 hora. Mi esposa se empezó a preocupar ya que pasó por un abuso similar antes. Y bueno, nos dijo a mí y al vecino que fuéramos a ver a Sierra. Y bueno, subimos y la puerta de Jim y Sierra estaba cerrada, pero no tenía seguro. Tocamos y le gritamos, pero no contestó. Nos quedamos esperando y no abría, así que mi vecino y yo empujamos la puerta y la abrimos. Al fondo del cuarto, Sierra estaba tumbada en el sofá, mirando hacia arriba. También notamos que el piso y el techo estaban destrozados, como si alguien lo hubiera hecho a propósito, sin motivo aparente. Mi vecino y yo nos acercamos al sofá, pensando que Jim la había dejado inconsciente, pero cuando la vimos bien nos dimos cuenta de que había sangre en el sofá, finas líneas de sangre en la pared y sangre por todo su cuerpo. No puedo hablar por mi vecino, pero en cuanto la miré pensé, ya no tiene rostro. El vecino llamó a la policía de inmediato mientras yo me quedaba ahí sin palabras. Lo escuché decirle a la policía que Jim había destrozado la cara de su novia con un mazo y que el arma aún estaba ahí, pero que Jim había huido. La policía nos dijo que saliéramos de la habitación y esperáramos afuera si nos sentíamos seguros. Llegaron y emitieron una orden de búsqueda para Jim. Lo encontraron como 1 hora después corriendo por la calle. Después de hablar con la policía dijeron que Jim quería encontrar la línea de gas en la casa para que cuando consiguiera la gasolina quemara la casa con Sierra adentro. Después se fueron y todo se calmó. Mi esposa y yo nos volteamos a ver como diciendo, ¿qué carajos pasó? Tuvimos que llamar al trabajo al otro día porque había 2 camionetas de noticias afuera de la casa y cada vez que salíamos a fumar o algo nos acosaban para una entrevista. Terminó siendo solo una pequeña nota en las noticias con un párrafo breve y un segmento de 1 minuto en un canal de noticias local. Y tristemente me enfrenté cara a cara con un asesino después de que acabara con la vida de su novia. Esta parte de la historia comienza en el 2009, cuando estaba en penúltimo año de la prepa. Vivía en un pequeño pueblito en Ohio. En otoño comencé a salir con mi primer novio de verdad, John. Estaba en último año de la prepa y muchos de sus amigos estaban saliendo con mis amigas. Todos lo querían y era súper buena onda. Yo estaba emocionada por la relación porque hasta a mis papás, que son estrictos, les caía bien. Era muy callado con ellos, pero siempre educado y bien portado en su presencia. Al ser un pueblito, John vivía literalmente a unas calles de mi casa y pasábamos mucho tiempo juntos. Mis papás se estaban divorciando en ese momento, así que quería pasar mucho tiempo en casa de él, en lugar de la mía. John vivía con Chris, un tipo que no era su papá biológico, pero con quien había vivido desde los 13 y le decía papá. Chris era consejero de adolescentes y ahí conoció a John cuando él estaba en un sistema de cuidado temporal y decidió adoptarlo. Chris era muy buena onda, le gustaba estar cerca de él, y en la casa solo vivían él, Johnny y Murphy, su pug. No sabía mucho sobre la infancia de John al principio, salvo que había sido un poco difícil como para que estuviera bajo la protección de servicios para niños. Pasábamos mucho tiempo juntos y siempre nos llevamos bien con Chris. Con el tiempo, John me confesó que muy seguido tenía una depresión muy fuerte y pensamientos muy oscuros. Me sorprendió mucho y de hecho se lo mencioné a Chris. A pesar de eso, seguimos saliendo y yo trataba de apoyarlo lo mejor que podía. El siguiente año yo estaba a punto de acabar la prepa y John ya había terminado, pero no estaba haciendo nada. No fue a la universidad y sus planes de unirse al ejército no le estaban saliendo bien, así que estaba viviendo con Chris y trabajando a medio tiempo en un empleo que mi papá le había conseguido. Siempre he sido dedicada a la escuela y a las actividades extracurriculares y sentía que John me estaba reteniendo. Nuestra relación estaba decayendo, pero tenía miedo de cortarlo porque era capaz de lo que sea y ya me había amenazado con hacerlo varias veces cuando quise terminar con él antes. En mayo de 2011 me gradué de la prepa y decidí que tenía que terminar la relación. Estaba lidiando con mis propios problemas de depresión y John estaba afectando negativamente mi salud mental. Al final le dije que teníamos que cortar y que dejara de contactarme con esas amenazas. Corté casi toda comunicación y un par de meses después renté un departamento con una amiga a unos 30 minutos de mi casa y cerca de la uni a la que iba. Un viernes en la noche, en abril del 2012, estaba en mi pueblo para ver a una amiga y pasé frente a la casa de John y vi que había patrullas por todos lados.
Me quedé impactada sin saber qué pensar y le llamé rápido a un amigo en común, Kyle. Kyle no tenía ni idea de lo que le estaba pasando a John y dijo que había estado con él hace unos días. Mencionó que se veía bien y que estaba manejando el BMW de Chris, algo que siempre había querido hacer. Kyle estaba en mi departamento con mi roomie, como era costumbre. A él le gustaba mucho ella, así que simplemente seguí manejando hasta allá. Cuando llegué, Kyle aún no sabía nada, pero mi mamá me marcó y me dijo todo. Era amiga de las esposas de los policías, cosas de un pueblito. Me dijo que John había asesinado a Chris y estaba prófugo. Alguien había llamado para que fueran a revisar la casa porque no habían tenido noticias de Chris por un tiempo y la policía encontró el cuerpo en la casa. Estaba en shock y asustada, al igual que Kyle y mi roomie. Así que decidimos quedarnos en la casa de los padres de mi roomie esa noche. En la mañana la policía había encontrado y detenido a John. Había tomado el BMW y fue fácil encontrarlo en un motel deteriorado a unos 15 kilómetros de su casa y a unos 12 kilómetros de nuestro depa. Cuando se revelaron los detalles, todo fue aún más aterrador. Fue un homicidio brutal y había ocurrido días antes de que encontraran el cuerpo, lo cual significaba que John había estado en la casa de Kyle jugando videojuegos y haciendo bromas a la hermana menor de Kyle como si nada, después de cometer el asesinato. Y mientras tanto había escondido el cuerpo de Chris en el refrigerador de su casa. Me impresiona pensar cómo alguien puede ser un psicópata de ese nivel. La verdad no hubo una explicación. John quiso alegar locura al principio, pero no le salió como quería y lo declararon culpable al final. Le dieron una sentencia de 30 años. Conté esta historia desde mi perspectiva, pero la persona que realmente importa en todo esto es la víctima, Chris, quien fue verdaderamente un santo. Fue mi modelo a seguir por muchos años. Y te preguntas cómo algo tan horrible le pudo pasar a alguien tan bueno. Y en manos de alguien a quien le había dado tanto, a quien amaba, en quien confiaba y veía como un hijo. Es horrible. Chris dedicó su vida a abogar por muchachos como John. El centro comunitario donde trabajaba ahora lleva su nombre, al igual que la calle en la que está. A veces me pregunto por qué pasó. Chris y John se llevaban bien casi siempre y, aunque John tenía problemas de salud mental, nadie pensó que lastimaría a alguien. Pero algo estaba mal con John, algo de lo que no nos dimos cuenta. Dicen que la retrospección a veces funciona, y sin duda puedo ver atrás y recordar algunas cosas raras de él. Sigiloso, manipulador y enojón. Poco a poco mostró todos esos rasgos, pero tuve suerte de no experimentar ninguna violencia de su parte. Ojalá pudiera decir lo mismo de Chris. Agradezco por el tiempo que pude pasar con él y por el impacto positivo que tuvo en mi vida. Sé que tuvo un impacto positivo en muchas otras vidas también. Que descanse en paz. Era verano del 2004. Mi familia y yo íbamos a ir de vacaciones a Kennebunkport, Maine. Mi papá estaba atrapado en el trabajo, así que nos iba a alcanzar unos días después, desde Manhattan. Mi mamá quería manejar hasta Maine antes de que él llegara, lo cual me pareció molesto en ese momento, pero no teníamos opción. Así que mi hermano, mi hermana y yo nos subimos al auto y comenzamos el viaje. Tenía más o menos 14. El trayecto fue tranquilo, pero hubo varios retrasos y terminamos llegando mucho más tarde de lo planeado. Por lo mismo, los dueños de la casa que rentamos ya se habían ido y no pudimos contactarlos para que nos dieran las llaves. Suena una pésima organización, pero tenían una política bastante estricta respecto al horario de recoger las llaves. Mi mamá, que ya estaba cansada y harta, dijo que quería comer langosta y fuimos a uno de nuestros lugares favoritos. Después le marcó a papá para ver si podía hacer una reservación en un hotel para que pasáramos la noche. Mientras estábamos cenando, un hombre se acercó y comenzó a platicar con mamá. Pensé que solo era un local amigable queriendo hacer plática. En ese momento mi papá le marcó a mamá, quien se disculpó porque iba a contestar. Al parecer todos los hoteles estaban llenos esa noche. Era temporada de vacaciones en Kennebunkport. Y bueno, el plan era conducir al pueblo más cercano y encontrar un lugar donde pasar la noche. Y al otro día recoger las llaves. El señor, que había estado escuchando la conversación de mi mamá, se acercó otra vez cuando colgó el teléfono. Digo, en apariencia no había nada extraño en él. Se veía decente, con ropa limpia, bien arreglado y se mezclaba bien con la clientela del lugar.
Y bueno, le dijo a mamá que tenía una casa de huéspedes y que podíamos quedarnos ahí sin problema y que a su esposa no le iba a importar. Mi reacción fue: ni loco. No voy a quedarme en la casa de un extraño en Maine a medianoche y en un lugar que no conozco. Sin ofender a la gente de Maine, pero las calles no se ven nada seguras en la noche. Al final, el señor convenció a mi mamá. Mi mamá era banquera y conversaron lo suficiente como para que ella concluyera que no estaba mintiendo. Le marqué a mi papá, estaba molesto y asustado, pero me dijo que estaba exagerando y que necesitaba salir más de la ciudad y aceptar la ayuda de gente extraña a veces. Y bueno, mi hermano, mi hermana y yo nos subimos al auto y seguimos al señor hasta su casa. La casa de huéspedes era muy bonita, completamente amueblada, pero las camas estaban colocadas de una manera rara. Tenía 2 habitaciones y en lugar de que las camas estuvieran al centro, estaban justo abajo de las ventanas, lo cual me parecía fuera de lugar. Pero bueno, llegó la noche y estábamos preparándonos para dormir. Mi mamá escuchó un golpe en la puerta, era el señor, quien dijo que solo quería revisar si estábamos bien. Bueno, un gesto amable, pensé. A los 30 minutos volvió a ir y mi mamá le repitió que estábamos bien y que íbamos a pasar a su casa en la mañana para darle las gracias. Pasaron 30 a 45 minutos más o menos y no podía dormir. Tenía mucho miedo. Escuchamos un ruido como de hojas o algo moviéndose, lo cual era raro porque la casa de huéspedes no estaba cerca de árboles ni arbustos que pudieran causar ese sonido. Volteé a ver a mi mamá, quien estaba despierta, y me señaló con los ojos hacia la ventana. Voy a añadir que ninguna de las ventanas tenía cortinas. El señor nos dijo que era porque su esposa estaba redecorando. Cuando volteé de nuevo a la ventana, vi una figura de un hombre parada. Sentí que me iba a dar un infarto. No sé cuánto tiempo estuvo ahí antes de que se fuera. Nos esperamos un ratito y mi mamá dijo que agarráramos nuestras cosas y nos fuéramos sin hacer ruido. Teníamos a papá en la línea en ese momento y estaba muy alterado, pero no escuché todo lo que decían. Subimos nuestras cosas al auto y nos fuimos. Eran como las 2 más o menos. Ya en el auto íbamos hacia la entrada principal para salir de la casa rápido. Pero cuando llegamos vimos que todas las luces estaban apagadas. No solo las luces, sino que parecía que no había nadie en la casa. La luz de la entrada, la lámpara de la sala, las ventanas de enfrente, todo estaba súper oscuro. El auto del señor y el de su supuesta esposa ya no estaban. Al ver esto, mi mamá, totalmente alterada, dijo que nos fuéramos y condujo hasta la salida de la propiedad. El portón al final del camino estaba cerrado con candado desde adentro. No era un portón muy fuerte, así que mi papá nos dijo que aceleráramos y lo rompimos con la camioneta. Manejamos de regreso a Nueva York sin decir ni una sola palabra en todo el camino. Nunca regresamos a Maine y mis papás se niegan a hablar de eso. Una vez le pregunté a un tío sobre lo que había pasado cuando estaba medio borracho y lo único que dijo fue: ¿no te contaron? Los dueños de esa casa estaban de vacaciones. Supongo que mi mamá o mi papá contactaron a las autoridades y descubrieron eso, pero nunca nos dijeron. No sé quién era ese señor ni qué tenía planeado esa noche, pero siempre me dio curiosidad saber si había algún asesino en serie o algún criminal conocido en esa época. Esto pasó en verano del 2006, cuando tenía 20 años. No me dieron mi licencia de conducir hasta enero de ese año, y manejar abrió tantas puertas para mí que empecé a hacer muchos viajes sola para visitar a mis amigos. También aparentaba ser más joven de mi edad y a veces me confundían con una estudiante de prepa, a pesar de que ya estaba en mis 20. Una vez en julio, manejando sola en la carretera, iba a visitar a una amiga al sur de Pensilvania para pasar un fin de semana largo. Sus papás estaban fuera, así que tendríamos la casa para nosotras. Queríamos tomar un rato, meternos al jacuzzi, ver una película y, pues no sé, a lo mejor salir. Estaba muy emocionada. Iba manejando bien, con buena musiquita y era un día bueno para manejar. Justo después de cruzar la frontera de Nueva Jersey hacia Pensilvania, me detuve para echarle gasolina al coche y comprar algunas papitas para el resto del camino. No me acuerdo muy bien de la ubicación, pero había una gasolinera con una mini tienda y enfrente estaba una rampa de vuelta a la carretera. Paralelo a esta rampa había un camino de tierra, que va a ser relevante en esta historia más adelante. Mientras iba hacia la tienda, un tipo de unos 30 o 40 años se me acercó.
Era robusto, bastante alto. Yo mido unos 55. Llevaba una camiseta negra simple, jeans, tenía el cabello castaño, bigote y barba. Acababa de salir de una camioneta negra estacionada a unos cuantos metros de mi coche. Su mirada era súper intensa y de inmediato me dio mala espina. Tenía una energía muy extraña. No suelo tener malos presentimientos sobre las personas, pero esto era raro. Se paró muy cerca de mí, su mirada era penetrante, directa y enfocada, y sus palabras fueron extrañas. Me hizo ponerme atenta de inmediato. Me preguntó si era de la zona, a pesar de que tenía placas de Connecticut. Incluso me preguntó hacia dónde iba y si conocía algo divertido para hacer, porque tenía planes más tarde y tiempo libre. Me invitó a jugar minigolf o ver una película. La verdad, no le respondí a ninguna de sus preguntas y rechacé su invitación para pasar el rato. Le dije que no conocía bien la zona y me fui hacia la tienda. Estaba impresionada de que me pidiera salir así de la nada. Fue tan incómodo y raro. Mientras me alejaba, gritó: "Estás hermosa", y el volumen y el tono me erizaron la piel. Fue súper agresivo e inapropiado, y asustó a una familia que estaba saliendo de la tienda. Gritó tan fuerte que todos voltearon a verlo. Me siguió a la tienda y se me quedó viendo. Me fui al baño y me quedé ahí al menos unos 10 minutos mandándole mensajes a mi amiga de este tipo raro. Cuando salí, él ya no estaba en la tienda, así que me tomé mi tiempo para comprar bebidas y papitas, gomitas de gusanos ácidos, mezclas de frutos secos, mi comida, y salí a echarle gasolina al auto. Estaba aliviada de que su camioneta ya no estuviera y empecé a pensar en el resto del viaje. Estaba emocionada por ver a mi amiga. Pero cuando llegué a la rampa para volver a la autopista, escuché que alguien tocaba el claxon. Cuando volteé, vi al mismo tipo en el camino de tierra paralelo a la rampa en su camioneta, tocando la bocina, gritando y haciéndome señas para que me acercara. Estaba justo frente a la gasolinera y claramente había estado esperándome para que yo llegara ahí. Me asusté y me metí a la rampa de acceso de la autopista. Se incorporó a la carretera e iba siguiéndome. Estaba muy asustada. Iba manejando muy rápido, probablemente hasta de forma peligrosa, volteando hacia atrás, y tuve suerte de no haber tenido un accidente. Pero no sabía qué hacer. Después de unos kilómetros se desvió. Hablé con mi amiga y quedamos en que si volvía a ver su camioneta, en lugar de ir a su casa, me iba a salir en el siguiente pueblo para ir a una estación de policía, para no llevar al tipo hasta su casa. No volví a ver la camioneta y llegué a la casa de mi amiga, pero el resto del viaje estuve tensa y ansiosa, revisando los espejos a cada rato para ver si no me iba siguiendo. Todo terminó bien, llegué a casa de mi amiga y pasamos un buen fin de semana. El encuentro sin duda fue muy creepy, pero con los años dejé de pensar en eso. Unos años después, en 2014, hablaba con otra amiga que es muy fan de los casos de asesinos en serie y le conté mi experiencia, jugando sobre que a lo mejor me había topado con uno. A ella le interesó mucho y quiso buscar si había algún asesino activo en la zona de Pensilvania en esa época. El primer resultado que encontró fue Adam Leroy Lane, quien se parecía mucho al tipo con el que me topé en el 2006. A lo mejor mi mente estaba completando los detalles, pero las características básicas, 40, alto pero robusto, cabello castaño, bigote y barba de chivo, coincidían, y en el tiempo y el lugar también. En mi memoria él era un poco más delgado que en las fotos, y fue en 2006, no en 2007, cuando fue condenado por desvivir a mujeres. Aún así, es una coincidencia extraña que nunca he olvidado.